110 días. Libro escrito por José Francisco Ruiz Castro. Narrador, José Francisco Ruiz Castro. Capítulo 17. Parte tercera. Chalchuapa, Santa Ana, Guatemala. Vivimos en Guatemala por 3 años. Mi padre nos trasladó de regreso a El Salvador después de no haber podido rehacer su vida en esa ciudad. Con los bolsillos vacíos, aterrizamos en la pequeña casa de mi abuelo paterno, Papá Rafa, en Chalchuapa. Aquí, mis 3 hermanos y yo compartimos con mis padres un largo cuarto rectangular, mohoso, con paredes de adobe húmedo abiertas por 2 puertas, una hacia el jardín y la otra hacia un corredor, y con una ventana. El próximo paso habría sido literalmente quedarnos a vivir en la calle. En Chalchuapa, la calle llamada Club de Leones, como todas las calles de Chalchuapa, y la mayoría de los pueblos fundados por los españoles en América Latina, era empedrada y muy estrecha, con espacio suficiente para dejar pasar un carruaje de caballos o una carreta de bueyes. Las calles estrechas, así como todos los pueblos coloniales de Latinoamérica, dejaban que el sol tropical quemara directamente con sus rayos de luz. Solamente al mediodía siempre se podía caminar en una acera con sombra en cualquier otra hora del día. Las aceras de Chalchuapa se construyeron más altas de lo normal para permitir durante el invierno que las correntadas de agua de las intensas lluvias que bajaban del volcán de Santa Ana, pasando después por la loma, corrieran solamente por las pedrosas calles. Las aceras altas protegían las casas de inundaciones. Las calles se convertían en pequeños ríos que desembocaban sus aguas achocolatadas después de atravesar todo el pueblo en una quebrada fuera de la ciudad cuyas aguas corrían hasta el río Galeano. Las altas aceras permitían también que la gente saliera fácilmente de sus casas sin mojarse los pies, por lo que Chalchuapa era conocida como la ciudad de los andenes altos. Sin embargo, después de largos períodos de lluvia, lo que los salvadoreños le llaman un temporal, en las esquinas de las cuadras, los chalchuapanecos no tenían otra alternativa más que la de atravesar saltando esos arroyos fangosos, arriesgándose a pisar los sapos o las culebras que la correntada pudiera haber arrastrado desde la loma del volcán. Había tiempos en los que los pueblerinos construían plataformas de madera en forma de puentes en cada esquina para poder cruzar las calles durante tormentas fuertes y prolongadas que duraban semanas, inundando todo el pueblo. La plataforma de madera mejor construida a forma de puente siempre fue la que instalaba el cine Maya, para no perder clientela durante esos días. Sin embargo, era inevitable para nosotros los niños que nos tropezáramos caminando sobre esas precarias plataformas y puentes de madera. A veces al caer sumergíamos los pies en esa agua pútrida de color chocolate con nuestros zapatos baratos de cuero, empapados con agua de un barro oscuro. Nos íbamos chapoteando hacia casa, rociando a los peatones con esa mezcla de agua y lodo que se filtraba a través de la costura entre el cuero y la suela. En el tiempo de esas inundaciones, pocos vehículos circulaban, aunque las camionetas para Santa Ana, esas de la familia Delgado, hacían esfuerzos para no cancelar. Los otros vehículos que se atrevían eran en su mayoría Jeep Willys verdes y algunos nuevos Toyotas Land Cruisers que los adinerados como mi familia Castro Mesa, mis tíos, guardaban en sus garajes y los sacaban para testear la doble transmisión, saliendo a inspeccionar los estragos que la lluvia podía haber causado a sus siembras en las fincas de café como El Zapote, El Refugio, Sacamil y San Sebastián Salitrío. El pueblo de Chalchuapa, situado detrás del volcán de Santa Ana, históricamente ha sido víctima de tormentas legendarias y esporádicos huracanes. Mi madre, la Rosita, nos contaba que una vez durante su infancia, en la década de 1920, una de esas tormentas
probablemente un huracán del Pacífico, alcanzó una fuerza tan inusitada que una familia de monos fue arrojada desde el volcán hasta el traspatio de su casa y que hasta una vaca había caído volando traída por los ventarrales desde una de las plantaciones de café. Ese día en la laguna seca llovieron cangrejos, anguilas y peces jaibas. Mi mamá nos contaba. Ella y sus hermanas se despertaron la mañana siguiente oyendo los chillidos de unos monos que estaban en lo mejor de devorar los mangos a la vez que jugueteaban saltando de rama en rama. Esos monos decidieron quedarse por un tiempo largo en el inmenso traspatio de la casona de los Castro Mesa. Uno de ellos se quedó para siempre. Nosotros lo conocimos. Ahí está el mico de tío Paco, decíamos. En aquel tiempo, las aceras y las calles de Chalchuapa estaban hechas de lajas y piedras, algunas sueltas y otras pegadas con cemento, unas grandes y otras pequeñas, todas traídas en tiempos inmemoriales de las canteras cercanas a la loma del volcán. Las casas eran casi todas construidas con paredes o tapiales de adobe grueso, de aproximadamente medio metro, no de cemento, y sus techos eran de tejas de arcilla roja que después de tantas lluvias se ennegrecían o se cubrían con un musgo de un verde claro. En algunos techos descuidados se llenaban de zacate y hasta flores nacían en esos techos. La mayoría de los zaguanes de las casas estaban hechos de una gruesa madera tallada y, curiosamente, la mayoría de casas tenían sus fachadas pintadas del mismo color, amarillo, por lo que ese color, en aquel tiempo, recibió el mote de amarillo Chalchuapa. La casa de papá Rafa me trae muchísimos recuerdos. Ahí era donde más me asustaba antes de caer dormido. Todo a causa de los cuentos de miedo de Rafael Antonio. Uno de ellos hablaba de una carreta bruja que supuestamente la iba manejando un fantasma parecido a esos que salen en la película de los Piratas del Caribe, entre muerto y vivo. La carreta salía después de la medianoche para robarse a los niños que no querían dormirse. Lo más probable es que mi padre, a quien le encantaba el cine y de niño, los domingos se metía sin pagar con mi tío Mitchell, su hermano menor, al cine municipal de Chalchuapa, haya visto la película muda sueca llamada La Carreta Fantasma, donde se cuenta la leyenda del chofer de la muerte o el carro de la muerte. En esa película, la última persona que muere cada año, si es un pecador, como castigo, le toca conducir el carro de la muerte durante el año siguiente. Hubo varias noches en las que de verdad escuché a la carreta bruja, aunque no lo crean, pasar enfrente de la ventana de la casa. Escuché los chirridos mientras sus ruedas se abrían paso sobre las desniveladas piedras y lajas de la calle. Claramente me acuerdo de haber oído las ruedas de madera con su borde de metal saltar despacio de piedra en piedra y de laja en laja como si llevara una gran carga. Más tarde descubrí que era una carreta de verdad tirada por bueyes usada por la alcaldía del pueblo para recolectar la basura durante las horas altas de la noche. Pero esa noche me imaginé un fantasma como la muerte, enjuto, largo y enclenque, con la cara escondida debajo de un capuchón negro, puyando los encantados bueyes con una vara larga, y yo haciendo burbujitas con mis labios, rezándole a San José que el fantasma no oliera que yo estaba despierto. El otro cuento tenía que ver con una mano peluda. A mi padre le encantaba ir al cine y creo que la idea de asustarnos con una mano peluda la tomó de una de esas películas de Hollywood de los años de 1940 y 1950. Hay una larga lista de películas de esos años que mostraban una mano asesina que infundía temor. La bestia de 5 dedos se llamaba una. La criatura de la Laguna Negra, otra. Amor loco, otra película. Y La mano de Orlac, otra película de los 1940 y 50. Tarde en la noche, al escuchar que todavía estábamos despiertos retosando en la cama, mi padre salía al corredor del patio, hacia donde daban
las ventanas del dormitorio para rasguñar la madera de las dos portezuelas de la ventana, produciendo el sonido exacto que nos imaginábamos podía hacer una mano viva que se había despegado de un muerto. Temblando de miedo, nos cubríamos las caras con nuestras sábanas, nos congelábamos y comenzábamos a orar para ahuyentar esa mano antes de que quisiera estrangularnos. Mi padre llegó al extremo hasta de construir una mano peluda de un viejo guante que unos albañiles dejaron perdido en el patio. La pegó con engrudo a un palo de escoba que después la infiltraba lentamente a través de las hendiduras de la ventana medio abierta. Para empeorar las cosas, en la casa de Papá Rafa también existía un cuarto oscuro, sin ventanas al final de uno de los corredores de la casa, al que se nos prohibía entrar. Mi padre y Papá Rafa lo llamaban el cuarto de la monja sin cabeza. Bueno, Teto me dice que había una leyenda sobre una monja que se enamoró del cura de la ciudad a principios del siglo XIX. La monja vivía oculta en esa habitación que se conectaba subterráneamente por un largo túnel a la casa parroquial ubicada a media cuadra atrás de la casa de Papá Rafa. La monja usaba el túnel todas las noches para ir a ver a su amante, el cura del pueblo. Un día, la monja fue encontrada decapitada en su habitación, aparentemente asesinada. Un día, mi tío Jorge Ruiz Camacho, el hermano menor de mi padre, trajo a su esposa e hijos a vivir a la misma casa y en ese cuarto se hospedaron. Nosotros contentos entonces porque nos dimos cuenta que la monja sin cabeza ya no iba a poder salir a asustarnos. Mis padres no mostraban ser ritualmente religiosos. No recuerdo haber asistido regularmente a la iglesia con mi familia, pero a menudo yo me aventuraba al parque central de Chalchuapa los domingos después de la misa de la tarde. El parque central, con una fuente en el centro, alimentaba densos robles, tecas y cedros, con algunas palmeras alineadas a lo largo de las aceras que lo rodeaban. El parque, el centro de mucha actividad comunitaria, explotaba en una muchedumbre durante las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol y San Roque. Supuestamente, este apóstol se apareció en un caballo blanco para abatir y sacar a los infieles moros de España. Mi hermano Rafael, el ingeniero civil, restauró y embelleció el parque durante sus años como síndico de la alcaldía del pueblo. Lo primero que mi padre me pidió en esos pocos momentos de lucidez, cuando lo llevé a vivir con Rafael en sus últimos meses de vida, fue que lo llevara al parque central a ver a sus amigos de juventud. Chepito, lléveme a ver a Amílcar, me pidió, el mismo día que llegamos a Chalchuapa. Al llegar al parque, les preguntó el paradero de Amílcar a todos los que encontraba en su camino. Yo soy Rafael Antonio Ruiz, hijo de Rafael Ruiz Camacho. Quiero saber dónde está Amílcar. Quiero hablar con Amílcar. ¿Han visto ustedes a Amílcar? Repetía, recitaba mi padre, como en un trance. ¿Quién sabe quién habrá sido Amílcar en la vida de mi padre? Durante aquellos años de nuestra vida en Chalchuapa, había un paseo muy típico todos los domingos por la noche en el parque, después de la misa de las 6 de la tarde. En ese paseo participaban los hijos e hijas de las familias pudientes del pueblo. La única regla de esa caminata, alrededor del cuadrado parque, era que los solteros y solteras se pasearan tranquilamente por sus corredores, las chicas en sentido contrario al de los chicos. Ellas en el corredor cercano al centro del parque y ellos en el que bordaba con la calle. Me encantaba escaparme de la casa de Papá Rafa después de cena para ir a observar a mis primos, Tito, Ricardo y Mauricio, en su danza social con las muchachas. Las hembras y los varones caminaban en grupitos de no más de 5 o 6 amigos, los muchachos con sus brazos arriba de los hombros de sus amigos,
y las muchachas con sus brazos entrelazados. Este bailecito coqueto generalmente comenzaba con un muchacho del grupito echándole ojitos intensos de amor a una específica muchacha en el momento que los dos grupos se encontraban y tal vez pronunciando en voz no muy alta un piropo, susurrándoles palabras dulces, supuestamente. ¡Ay, tanta carne y yo comiendo frijoles en la casa! ¡Qué viejo estará San Pedro que se le escapan los angelitos! Desearía ser una lágrima tuya para nacer en tus ojos, navegar por tus mejillas y morir en tus labios. El cipote sabía de antemano que él le gustaba a la muchacha, gracias a los mensajes, a esos papelitos de los novios que ella le había enviado a través de sus amigos cercanos. Después de la piropeada, él tenía que dar una vuelta entera al parque para ver la reacción de la muchacha, positiva o negativa. Casi siempre positiva. Con una sonrisa coqueta, ella contestaba. Luego, tanto el grupo de chicas como el grupo de chicos conspiraban para que los dos novios se escabulleran escapándose inadvertidamente, sin que los adultos o algunos padres se dieran cuenta, y se iban a juntar a escondidas en la oscuridad detrás de los troncos de los árboles frondosos o en los arriates llenos de arbustos con ramas llenas de hojas y flores. Era difícil que los padres se dieran cuenta de estos escapes. Los dos grupitos, el de muchachos y el de muchachas, continuaban dando vueltas y vueltas, riéndose, a veces en voz alta, fingiendo el juguetito, sabiendo que la pareja estaba besándose apasionadamente en algún lugar de la oscuridad, escondida de las miradas de desaprobación de los adultos. Esto se repetía todos los domingos, después de la misa vespertina, con diferentes parejas. Para algunos sería su primer encuentro con el sexo opuesto, para otros el precursor de un matrimonio permanente. Solo los muchachos adinerados se paseaban arriba del parque. Los pobres, los campesinos que venían a la ciudad a vender sus frutas y verduras los domingos, y las sirvientas y los trabajadores, observaban ese paseo a distancia, desde la calle, debajo de los elevados andenes del parque. Una desigualdad social en plena vista, admirando la nueva moda de vestimenta europea y americana que llevaban puesta los muchachos y muchachos de la sociedad chalchuapaneca. En ese año, yo solo tenía 10 años, muy niño todavía para formar parte de esa diversión. Mi gran diversión era otra los domingos. Caminar 2 kilómetros con mis hermanos temprano en la mañana hasta el Trapiche, un manantial natural convertido en piscina. Pasábamos por el busto de Justo Rufino Barrios, un monumento erigido y donado al pueblo chalchuapaneco en su honor por el presidente guatemalteco Miguel Indígoras Fuentes. En ese mismo lugar el presidente Barrios había muerto en el campo de batalla, al lado de las ruinas de un asentamiento indígena llamado Casa Blanca. El propósito de Barrios era el de unificar Centroamérica. Luego pasábamos enfrente de una lora de un campesino que nos puteaba al pasar, y por una siembra pequeña de berros que flotaban en agua. A veces nos juntábamos con un nadador muy conocido en el pueblo, un joven con capacidades limitadas llamado Rigo, que se iba en un triciclo modificado para que usara los pedales con las manos, muy parecido a las sillas que usan hoy día los maratonistas discapacitados. Sus brazos eran muy musculosos y largos, sus piernas y pies flacos e inactivos. Ya en el Trapiche admirábamos cómo Rigo se sumergía en la parte más honda de la piscina a rescatar pesetas que la gente del pueblo le tiraba para entretenerse. Nos quedábamos con la boca abierta al ver las destrezas acuáticas de los muchachos, hijos de las lavadoras que hacían su labor río abajo con sus tetas de fuera. Esos muchachos se metían en lo hondo de la piscina y pasaban el tiempo jugando a luchadores, tirándose colazos que formaban surgiendo repentinamente del agua después de hacer vueltas de gato bajo la superficie. Nosotros éramos tímidos. Con la gente del pueblo no nos comunicábamos. Nunca nos mezclábamos.
y nos manteníamos en el extremo pachito de la piscina, deseando aprender a nadar como ellos. En nuestro camino de regreso del Trapiche, entrábamos al mercado de Chalchuapa y nos parábamos en el puesto de ropa de la segunda esposa de Papa Rafa, Ángela, buscando que ella nos comprara algo de comer, tal vez un poco de yuca con chicharrón, con curtido y salsa de tomate picante y un vaso de fresco de ensalada para bajarla. El que más recibía esa comida era mi hermano Rafael. Si teníamos suerte, por la noche, Papá Rafa nos enviaba a la tienda de la esquina para comprar unos sándwiches especiales de pavo hechos por Doña María Reyes, nuestra vecina. Esos sándwiches se hacían con pan francés salido del horno, salsa de tomate ligeramente picante, berros, pepinos, pimientos verdes, un poco de crema para que no se escurriera tanto por los brazos, mostaza de Dijon, vino blanco, mucho ajo, más salsa de tomate, aceitunas negras, cebollas, un poco de cilantro, polvo de achote y en medio un gran pedazo de pechuga de pavo, o chumpe como se llaman en El Salvador. Esos sándwiches, o tortas como dijeran en México, se llaman panes con chumpe en El Salvador. Sus panes eran famosos en el pueblo y la gente formaba filas largas desde muy temprano en la tarde para no regresar a la casa con las manos vacías. El costo, 50 centavos de colón, lo que nosotros llamábamos un tostón. Al comerlos, los juguitos siempre se chorreaban hasta el codo. Así su sabor era más rico. Doña María comenzaba su trabajo los domingos antes del amanecer. Ordenaba a sus trabajadoras que les torciera el buche a 10 o 15 chumpes que habían estado picoteando por su patio durante la semana. Luego, ellas los hervían en enormes peroles de hierro sobre una gran estufa de leña. A menudo, de camino al Trapiche, yo veía a las trabajadoras arrancándole las plumas a una docena de chumpes después de haber sido hervidos. Me parecía repugnante ese olor de plumas hervidas y no podía creer que esos chumpes habían estado vivos apenas unas horas antes. La salsa picante especial de Doña María y su estofado despedían un aroma sabroso que impregnaba todas las casas de la cuadra en los domingos. Era criminal no poder darles una probadita a esos panes. Pero no los comíamos a menudo, solo en días festivos especiales y si había pisto. Hoy en día, frecuentemente se me atraviesan chompipes salvajes al manejar por las calles de Boston. Increíble, pero cierto. Los chompipes salvajes abundan en Boston, como si estuviéramos en la hacienda de camino al río Lempa. Freno en mi carro, dejo que crucen la calle y en esos momentos es imposible para mí no pensar en los panes con chumpe de Doña María. Los panes con chumpe eran un manjar pocas veces probado, fuera de nuestro alcance económico. Nuestra situación estaba mucho más precaria que nunca. Durante nuestra estadía en la casa de Papa Rafa en Chalchuapa, mi madre luchaba por conseguir algo de comer para la cena y tenía que recurrir a menudo a la caridad de sus hermanas acomodadas. La familia Ruiz Castro había llegado al nivel más bajo económicamente, a la pobreza extrema. Rosita tenía que morder su orgullo, sabiendo que toda la familia se lo había pronosticado por haberse quedado con mi padre. El clan Castromesa, liderado por tío Héctor, el ingrato, continuaba ofreciéndole incentivos para que ella se divorciara, señalándole en cada momento posible el devastador futuro que les esperaba a sus preciosos 4 varones. Teto, el comando lanzador de cuchillos, me dice que en ese tiempo tío Héctor ofreció devolverle a mi madre algunos terrenos de café si ella se divorciaba de mi padre, la tierra que pertenecía a mi madre en primer lugar. Mi madre nunca lo consintió. Para evitar los momentos incómodos de pedir ayuda, mi madre les escribía notitas, papelitos a sus hermanas, pidiendo algunas migas específicas. Era nuestro trabajo caminar varias cuadras de la casa de Papa Rafa hacia las casas de mis tías,
y entregarles esos papelitos. Quiero que uno de ustedes vaya a la casa de tía Blanche y le dé este papelito. Mi madre nos dijo una noche antes de la hora de cena. Yo nunca me ofrecí para hacer ese trabajito. Antes prefería aguantar hambre que ir a mendigar por comida. Además, me aterrorizaban los perros rabiosos, los pastores alemanes que custodiaban la casa de mis tías. Yo voy. Rafael se apuntó como siempre. Él se sentía orgulloso y feliz cada vez que servía como mensajero y regresaba con buenas noticias, con comida para la cena. Pero no siempre. Esa tarde, Rafael se fue volando para la casa de los Urrutia. Estábamos hambrientos y desesperados y decidimos salirnos a la acera a presenciar el regreso de Rafael como pollitos en un nido con el pico abierto esperando la comida de la madre. Nos paramos estratégicamente en un lugar desde donde podríamos verlo tan pronto como doblara la esquina de nuestra calle donde quedaba el teatro municipal. Media hora más tarde, vimos a Rafael entrar en la calle con su pecho inflado y un rápido y rebosante andar. Traía una bolsa de papel marrón en la palma de su mano derecha. Su brazo derecho estaba doblado hacia arriba. En la palma de la mano descansaba la bolsa de papel y el dorsal de la mano sobre su hombro. No podíamos esperar más. Estábamos muy hambrientos y esa bolsa de papel café, estábamos seguros, venía llena de huevos y ya nos veíamos saboreándolos. A menos de media cuadra de nosotros, cuando Rafael ya se acercaba más, escuchamos el ruido distintivo de un caparazón de un huevo estrellándose en el cemento del andén. Lo observamos más detenidamente y vimos cómo otro huevo caía. Rafael seguía caminando alegremente con su mirada ya puesta en todos nosotros que lo esperábamos formando un grupito al lado de mi madre. Mi madre corrió a encontrarlo. «Mamá, aquí traigo una docena de huevos que tía Blanche nos regaló». Rafael dijo: «Hijito mío, deme la bolsa antes que bote todos los huevos, por favor». Rosita le respondió. Ella le quitó la bolsa, la abrió y echó un gran suspiro. «Oh, mi chichi, siempre está en otro mundo», mi madre exclamó con cariño. Todos corrimos a ver dentro de la bolsa. Solo quedaba un huevo. Rafael había dejado caer 11 huevos en el camino de regreso desde la casa de tía Blanche, sin darse cuenta. Uno de los huevos, en el fondo de la bolsa, se había agrietado al principio, cuando tía Blanche los apiló uno encima del otro rápidamente para que su esposo no se diera cuenta que nos estaba dando tantos huevos. Ese huevo roto había derramado poco a poco su clara. El fondo de la bolsa de papel marrón empapado con huevo había creado un agujero que se había agrandado por el caminar de sube y baja de Rafael. La bolsa se había desintegrado a mitad de camino. Uno por uno, los huevos se habían caído por el camino de regreso a casa. De lejos, nosotros habíamos presenciado la caída de los 2 penúltimos huevos. Recuerdo claramente a Rafael con su rostro radiante, sonriente, lleno de emoción, satisfecho, feliz a media cuadra de distancia, desentendido completamente del esporádico sonido de los huevos al caer. Él era el héroe que estaba trayendo comida a casa. Esa noche, Rafael no comió, atrapado en un sentimiento de vergüenza y con la dura sensación de haber decepcionado las expectativas de su madre. No recuerdo qué o cómo comimos esa noche. Otras veces era el turno de tío Paco, el hermano más querido por mi madre, de mandarnos algo de comer. Teto me cuenta que tío Paco mataba tacuacines en el traspatio inmenso de la casona con su fusil calibre 22 y se los mandaba a mi mamá para que los descuartizara y los cocinara. Teto agrega que los tacuacines eran deliciosísimos. Bueno, para ese tiempo yo ya estaba en el seminario. Es un capítulo familiar, no de la familia, que no vivía en carne propia. Otras veces era el turno del doctor Sierra, esposo de tía Nitía, que nos mandaba huevos que no producían pollos en la incubadora que el doctor mantenía en su finca. Se había
puesto muy de moda tener incubadoras en las propiedades de los Castro Meza. Teto dice que mi mamá los cocinaba por horas y horas por el miedo de que estuvieran infectados y que todo el cuarto se llenaba de un olor rancio. Pirri y Teto devoraban esos huevos que, según él, producían los pedos más hediondos del mundo. Durante el tiempo en la casa de Papá Rafa en Chalchuapa, al principio de los años 1960, nuestros primos adinerados, los Castro Mezquita, los Urrutia Castro, los Castro y Castro, los Menéndez Castro y los Ibarra Castro, nunca vinieron a visitarnos para jugar con nosotros en la casa de Papá Rafa. No por culpa propia, sino porque eran producto de una sociedad fuertemente controlada por normas sociales que regían las interacciones entre ricos y pobres. Eso nunca se les hubiera ocurrido. Además, nosotros no teníamos absolutamente nada que ofrecer, ningún juguete para compartir. Ellos sentían inconscientemente que nuestro estatus social estaba por debajo del de ellos. La sangre de familia, el grito de la sangre, era nuestro único vínculo, que se mantuvo intacto gracias al profundo cariño y respeto que todos ellos siempre le profesaban a mi madre hasta el día en que ella murió. Ellos querían mucho a Rosita porque les impartía un amor incondicional y tierno, y les celebraba constantemente sus logros educativos y proezas cuando llegaba de visita a sus casas. Nosotros, por otro lado, buscando jugar con juguetes de último modelo y, si teníamos suerte, también comer algo bueno. Nos turnábamos para visitar a nuestros primos de la misma edad para jugar. Teto por un tiempo se convirtió en el niño adoptado de los Urrutia. Los visitaba diariamente para jugar con Quique, nuestro primo, el menor de los Urrutia, y cenar con ellos. Una boca menos para alimentar que le tocaba a mi madre. Ricardo Urrutia siguió la tradición y muchos años después había de ser muy amable y caritativo y amoroso con mis padres. Después de la muerte de mi padre, descubrí que regularmente enviaba dinero a mis padres mientras vivían en Los Ángeles, algo que no tenía la obligación de hacer. Su gesto desinteresado sorprendió y tocó profundamente mi corazón. Estoy eternamente agradecido con Ricardo. Teto visitaba a Quique y yo algunas veces visitaba a su hermano Eduardo, aunque tenía que competir por su atención con una pandillita de otros primos y amigos. En mis visitas me hallaba a menudo a la merced de los planes de Eduardo y de su grupito con sus aventuras divertidas. Nunca me atreví a hacer mis propias sugerencias. Inconscientemente el grupo sentía que los de estatus económico más bajo no tenían nada que opinar en su mundo. En uno de esos días, ese grupo decidió pasar la tarde jugando a alpinistas. Los muchachos saquearon el garaje de tío Héctor Urrutia, agarraron un par de lazos largos usados para acorralar caballos y todos salimos de la ciudad a un lugar llamado La Quebrada, una especie de cañón formado por el río Pampe o el río Galeano, no me acuerdo. Pronto encontramos un sendero que descendía hacia el río y una vez que llegamos al fondo, elegimos la orilla más alta y más empinada para subir. Los árboles altos se veían en la parte superior del cañón, disminuyendo gradualmente de tamaño a medida que la vegetación descendía hacia el río. El muchacho más alto y más fuerte del grupo trepó primero, usando sus manos y piernas, imitando la forma de un mono moviéndose en la jungla. Se balanceaba de rama en rama sin que la altura lo pusiera nervioso. Ponía su pie firmemente sobre las rocas resaltadas, zigzagueando su peso lentamente hacia arriba, cargando los lazos amarrados en forma transversal alrededor de sus hombros. Una vez en la área superior del cañón, ató ambos lazos alrededor de un árbol de mango y descendió con la facilidad y la gracia de un escalador profesional para juntarse con nosotros a la orilla del río. ¿Quién dice que se necesitan cascos, guantes, mosquetones o arneses para subir los Alpes? Da risa, pero no podríamos haber sabido que tal equipo existiera.
Había llovido la noche anterior, pero las aguas aún no habían inundado por completo la cuenca del Pampe. Pequeños charcos de agua se habían formado, dispersos a lo largo del río, algunos ocultos por una capa de escombros naturales y hojas verdes arrebatadas de los árboles por las lluvias torrenciales de la noche anterior. «¿Quién se anima a subir primero?», preguntó el chico más alto. Eduardo fue el primero en agarrar el lazo. Yo salté para agarrarlo después de él, sintiéndome protegido por el escudo invisible de mi relación de sangre con él. Los otros chicos se alinearon detrás de nosotros. Utilizamos el mismo lazo al mismo tiempo, dejando un poco de espacio entre nosotros, mientras que el segundo lazo se quedó colgando paralelo a nuestro lado. Nadie había leído antes de cómo usar dos lazos para escalar rocas, montañas escarpadas y fangosas o terrenos tropicales con árboles frondosos. Todo era una gran improvisación, una verdadera aventura. La inexperiencia y un exceso de confianza adolescente llegan a ser algunas veces la fórmula perfecta para un desastre. Yo y Eduardo teníamos como 11 años. Justo antes de que Eduardo llegara a la cima, perdió el equilibrio recuperándolo rápidamente, pero no sin que sus pies produjeran una avalancha pequeña de tierra fangosa que de repente cubrió toda mi cara y penetró en mis dos ojos. Cegado y por un instinto, solté el lazo para limpiar el barro de mis ojos e inevitablemente comenzó una caída libre hacia la orilla rocosa del río Pampe. En mi caída, me acuerdo de haber visto los otros muchachos con sus cabezas agachadas, inclinándose contra la pared de tierra y así protegiéndose de la lluvia de barro y piedras que Eduardo había desatado. Vi ramas de árboles pasar a mi lado con algunas de sus hojas y ramas pequeñas arañando mis brazos y hombros. Fue una caída libre interminable. Después de lo que pareció ser un tiempo muy largo en picada hacia mi muerte inminente, me encontré sumergido en un charco de agua achocolatada. La caída libre había terminado después de romper una capa gruesa de hojas medio podridas que formaban la superficie de un invisible charco de mediana profundidad. Milagrosamente había evitado romperme todo el cuerpo y abrirme la cabeza a la mitad. Por milímetros no choqué con las rocas grandes que rodeaban el charco y que formaban una especie de paredes a su alrededor. No sentí nada, ni dolor. Había aterrizado suavemente sobre mi espalda. El fuerte impacto había sido absorbido por el agua, el barro y las hojas. El muchacho alto voló a mi rescate. No sé de dónde surgió. Tal vez había permanecido abajo estirando el lazo. No me acuerdo. Según expresó él al acercarse, esperaba verme ensangrentado, con el cráneo roto y las extremidades torcidas. Eduardo, con su visibilidad obstaculizada por el ramaje, gritó desde arriba: «¿Qué pasó? ¿Por qué tantos gritos?» «Tu primo casi se mata», el muchacho alto contestó desde abajo. Salté del charco hondo. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Mi hombro izquierdo estaba sangrando. Algunas ramas lo habían cortado, no muy profundamente mientras bajaba. Eso había sido todo el daño. Un raspón. Pronto desmantelamos la operación y caminamos de regreso al pueblo. Juramos que nunca volveríamos a hablar de ese día. Le pregunté a Eduardo, 40 años después, en Calgary, Canadá, en el casamiento de su hija, si se acordaba de este incidente. No se acordaba absolutamente de nada. Cada uno es cada uno. Nuestros cerebros seleccionan inconscientemente nuestras memorias. Mi madre me vendó el hombro al llegar a la casa de papá Rafa, mas no recuerdo la mentira que le dije para explicar tal lesión. Pude haber muerto ese día, pero por un giro del destino sobreviví. He interpretado ese momento de gran peligro y varios otros de mi vida como el producto de una intervención divina. Tanto me impactó esa experiencia que la mencioné en mi ensayo
que tuve que escribir para ser admitido a la Universidad de Boston en 1974.